Que en Estados Unidos la inflación alcanzó niveles que no se veían hace 40 años, registrando un 8.5%. Para hablar de las implicaciones y el curso que podrá seguir, saludo con mucho gusto a Alberto Bernal, director de estrategia global de XP Investments. Muy buenas tardes, Alberto. Hola Susana, muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti. Pues en primer lugar, desglosemos el índice. Ustedes pues hablan del tema de la gasolina, de los alimentos, de la vivienda y los autos, lo que tuvieron que ver en esta alza inflacionaria. Cuéntanos. Pues mira, claramente el dato, el headline, el número que salió en toda la prensa es un número muy complicado, el número más alto es de 1981. Pero hay una cosa que es importante que sepa la audiencia, que es que la inflación subyacente, sin alimentos y sin gasolina, salió bastante mejor a lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba 0.5 mes a mes. XP, nosotros esperábamos 0.4 y el número salió en 0.3, porque pasaron un par de cosas muy específicas dentro del índice subyacente que realmente son buena noticia. Déjame darte, por ejemplo, un dato específico. Por primera vez desde, si no estoy mal, 16 meses, tuvimos un crecimiento negativo en todos los artículos del hogar, negativo mes a mes, en todos los artículos del hogar que son como commodities, mejor dicho, muebles, etcétera, cosas que se utilizan en la casa, crecieron a una tasa negativa después de 16 meses. Y yo personalmente, que estaba positivo, esperaba 0.4 mes a mes, pero realmente cayeron 0.4 mes a mes. Y eso hace un cambio importante porque eso es el 12% del índice. Eso por una parte. Y la otra parte importante, Susana, es que tuvimos por fin deflación en los costos de los autos y de las camionetas usadas. Y esto es una buena noticia. Esto es buena noticia porque el costo de los carros usados en Estados Unidos históricamente nunca había subido. Y hasta el mes pasado estaba subiendo 40%. Entonces es bueno que ya comience a enfriarse este mercado porque manda un mensaje de que quizás de ahora en adelante tengamos mejor comportamiento. Entonces, ¿consideran que la inflación ya llegó a su máximo? Y si es así, ¿cuándo empezaría a converger? Pues mira, nosotros ayer publicamos nuestro documento al respecto y nos la jugamos. Dijimos, el máximo se vio en marzo. En abril, el número de abril que se va a publicar en mayo, va a mostrar un cambio interanual menor al que se vio en marzo. Ya no la jugamos y estamos asumiendo dos cosas muy específicas. Que la gasolina no sube más de precio, que quiere decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania no se empeora durante abril, y eso implica que la gasolina se queda básicamente estable en los precios actuales. Si eso llega a suceder, hay una probabilidad muy alta de que el número de inflación headline, el que sale en la prensa, esté 30%, perdón, 60% por debajo del número que se vio el mes pasado, porque no vamos a ver otra vez un incremento de 18% en el precio de la gasolina. Susana, yo te confieso que yo nunca había visto en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos un incremento del 18% en el costo de la gasolina en un mes. Ahora, ustedes platicaban de tres escenarios, también dependiendo del curso que siga el conflicto entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, los confinamientos en China. Entonces, dentro de esos escenarios, ¿cuál es el más probable que ustedes presentan? Mira, nosotros tenemos un escenario que es el más probable, que asume lo siguiente, que China no abandona completamente su política de cero COVID, que a propósito, Susana, desde el punto de vista de XP, esta política no tiene ni derecho ni revés. Es imposible controlar un virus como el COVID a que no haya casos. Entonces China, le guste o no, va a tener que salir de esta camisa de 11 varas en la que se metió por tratar de destruir el virus. El mundo nos demostró que eso no funciona. Entonces, lo que asumimos es que relajan un poco las restricciones en las próximas semanas y creo que es lo que estamos viendo en este momento. Segunda cosa que asumimos, no asumimos que haya un arreglo diplomático en este momento, pero sí asumimos que se disminuye un poco la intensidad del conflicto. Y también asumimos que el mundo occidental no decide cerrarle completamente los canales a Rusia para poder vender su gas y su petróleo. Ese para nosotros es el escenario más posible. Si eso llega a suceder, la inflación termina más o menos en 5% año a año el 2022.
En el escenario positivo, que es que se arreglan los problemas ya y la epidemia en China pues, se acaba muy pronto, la inflación podría terminar en niveles del 4%, pasar de 8% a niveles del 4%, que será una caída muy importante. Y en el peor de los escenarios, Susana, es que este señor Putin se enloquezca aún más y utilice bombas nucleares o bombas químicas, etcétera, etcétera, y eso generaría un incremento adicional del conflicto a nivel internacional con una reacción tremenda pues en precios de alimentos, de gasolina, de gas natural, etcétera, y una recesión global sin duda alguna y bastante fuerte. Ojalá que ese no sea el escenario al que lleguemos. Alberto, sobre el escenario posible que mencionabas en el que la inflación llegaría a un 5%, ¿estiman que continúe una política monetaria restrictiva para contener los niveles inflacionarios? Sí, nosotros asumimos que se mantiene esa política de disminuir la liquidez a básicamente 95.000 millones mensuales de disminuir el tamaño del balance de la Reserva Federal, pero lo que asumimos también, ese escenario que nosotros asumimos, Susana, es muy importante, el mercado asume que la Fed va a subir 225 puntos básicos total en el 2022. La visión nuestra es que si se cumple el escenario que nosotros vemos y hay desinflación de gasolina y de alimentos, en vez de subir 225 puntos básicos, suben solamente 175 puntos básicos y suben 50 básicos adicionales en el 2023. Entonces, lo que asumimos nosotros es que se mantiene el proceso, pero con un poco menos de intensidad y de velocidad. Bien, finalmente, Alberto, tú hablas de un periodo de estanflación en esta publicación que presentan. ¿Bajo qué escenario se presentaría este periodo de estanflación? Pues mira, yo creo que ese escenario se vería en un matiz del peor escenario del que hablamos ahorita. Déjame darte un ejemplo. Si Rusia deja de venderle gas a Alemania, Alemania va a vivir algo que yo creo que los alemanes nunca pensaron que iban a vivir eso otra vez después de la Segunda Guerra Mundial. Yo como colombiano lo viví cuando estaba mucho más jovencito, de 9 años. En Colombia hubo una época en que restringía la energía eléctrica por 8 horas al día. Si eso llega a suceder, en Alemania les va a tocar hacer eso. O sea, les va a tocar cortarle la luz a las familias y a las fábricas porque no hay suficiente capacidad de generación de energía. Pero eso solamente sucede si definitivamente sale del todo el gas natural que envía Rusia a Alemania. Entonces, ahí es la parte más importante. Si existe digamos, si se pone aún peor el conflicto Ucrania y Rusia, y Occidente tiene que reaccionar para mandarle un mensaje a Putin mucho más agresivo, pues entonces entramos en ese escenario de alta inflación, porque los precios están altísimos, y de recesión, el famoso escenario de estanflación. Y ese escenario claramente es pésimo para toda la economía y para los mercados financieros. Bien, pues esperemos que el escenario posible de XP Investments sea el que veamos en las próximas semanas y meses. Muchas gracias por la comunicación, Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Susana. Hasta la próxima. Gracias. Con esto